Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Ponce y junto con mi compañera Valeria Sosa de la materia de Algoritmo y Estructuras 1 de la sección 24C1 realizamos un programa en el cual se busca o se quiere realizar operaciones con un vector que, es decir, el usuario va a introducir un número acá y va a realizar las siguientes operaciones. Nos va a mostrar el vector original, nos muestra el vector original organizado de forma ascendente, es decir, desde el menor hasta el mayor, de forma descendente, desde el mayor hasta el menor. Nos va a mostrar los números pares que tiene ese vector, nos va a decir los números primos, en este caso este vector no tenía números primos, nos va a decir los números impares, nos va a decir los números negativos, los números positivos, va a tomar el número mayor del vector y lo va a representar en números romanos. Acá está el número mayor del vector junto con su representación en números romanos, al igual que va a sumar todo el vector y se la va a sacar en el módulo y se le da su representación en binario. Muy bien, ya visto esto, también cabe destacar que para generar una nueva operación con un vector de un tamaño diferente o con simplemente datos distintos, porque también cabe destacar que el vector se crea de manera aleatoria entre números positivos y negativos de 3 dígitos, hay que darle a este botón de nuevo. Se pueden dar cuenta que al darle el botón de nuevo ya se elimina por completo, se limpia la pantalla con los resultados, y también está validado de que si no se introduce un número en este campo de texto, si no se introduce texto, es decir, letras, te lanza un error de que se debe introducir un número entero, y al introducir un número entero, por ejemplo el 7, vamos a generar, nos genera la misma operación. En este caso todavía no salen números primos, podemos observar que se lo de nuevo y vuelve a darle generar. En esta ocasión sí nos genera un número primo que es el 601, que podemos darnos cuenta que sí está dentro del vector original. Muy bien, ya hablado esto o presentado esto, vamos a pasar un poco con la estructura que tiene el proyecto. El proyecto se estructura en 3 clases principales, perdón, en 2 clases auxiliares y una principal. Tenemos la clase apoyo, que es donde realizamos todas las operaciones necesarias para el arreglo o el array, o el vector también, en la cual al principio tenemos una importación de librerías, lo cual nos servirá más adelante, en el caso de random, para generar lo aleatorio de los números del vector, y el módulo de vector o librería de vector, que nos va a servir para crear una estructura de datos mucho más cómoda para trabajar que las que vienen nativamente en Java. Lo siguiente que hacemos es crear una clase pública llamada apoyo, la cual se encuentra en el paquete arreglo, la cual en su clase constructor simplemente le decimos cuál va a ser el índice o cuál va a ser el tamaño del vector, y se lo declaramos aquí mismo en su constructor. Recibimos por parámetro del constructor de la clase el número o el tamaño del vector y guardamos ese valor en la variable índice, en el atributo índice. Posteriormente tenemos un método que se llama generar arreglo, el cual se encarga de, junto con el método random, generar el arreglo de manera aleatoria, y se valida con este condicional que si el número no es de 3 dígitos, no se guarde el número en la posición del vector. ¿Vale? En el siguiente método tenemos el de ordenar el vector de forma descendente, el cual recibe como parámetro el arreglo que se haya generado, y gracias al algoritmo de burbujas, de ordenamiento por burbuja, realizamos el ordenamiento de este vector de manera descendente. Al igual, en el siguiente método, que es el método de ordenAs, que se encarga de organizar el vector de forma ascendente, utilizamos el mismo algoritmo de burbuja para el ordenamiento del vector, pero en este caso para ordenar de forma ascendente, es decir, se invierten estos valores de las variables, de manera que se invierta también la forma en la que se ordena. En ambos casos también se retorna un vector con los resultados que se esperan.
resultados que se piden. Posteriormente tenemos dos métodos, que es el que devuelven un objeto de tipo vector, que es el de pares y el de impares, los cuales se encargan de recorrer un arreglo que se le pasa por parámetro, y si el módulo de dividir ese número del arreglo en esa posición de i es igual a 0, quiere decir que es par. Y aquí en la parte de impares, que es prácticamente lo mismo, si al dividir el módulo de ese número entre 2 es distinto de 0, quiere decir que es un número impar, y se guarda en su respectivo variable para entregar los valores esperados en un return. Posteriormente tenemos un método auxiliar que es privado, es decir, solamente lo podemos utilizar dentro de esta clase apoyo, el cual se encarga de decirnos si un número que se le pase es primo o no, por medio de esta lógica, que mientras primo sea igual a verdadero y el contador, que es esta variable de acá, sea distinto del número, ejecuta este código de aquí, que básicamente comprueba que si el número es divisible por otro número que no sea ni la unidad ni el mismo, no es primo y por ende no puede volver verdadero. Por último, en el siguiente método tenemos el método en el cual se encarga de almacenar los primos, lo cual recorremos el arreglo y por medio de un condicional le pasamos el número que en ese momento del arreglo, y si es verdadero, es decir, si el método es primo devuelve verdadero, se agrega el número al vector. Después tenemos dos métodos más, que es el de encontrar los números negativos del vector y encontrar los números positivos del vector. Ambos reciben un arreglo como parámetro y ambos también devuelven un objeto vector como retorno, es decir, como valor. Y en algo se recorren el arreglo. Podemos dar cuenta que en todos los for hemos utilizado la variable índice para recorrer y asegurarnos que siempre sea el índice correcto de los vectores del vector que se cree, y hacemos un condicional acá. Por ejemplo, el de negativo, si el número es menor que 0, se agrega al vector, y en el caso de positivo, el caso contrario, si el número es mayor que 0, se agrega también al vector. En el siguiente método tenemos el método de convertir números romanos, el cual es un poco más complejo de explicar, porque ya básicamente lo que hacemos es componer el número en sus distintas partes, es decir, en las centenas, las decenas y las unidades, de tal manera que nosotros, por medio de condicionales, como se muestra aquí, ir armando el número de manera correcta. Estos dos últimos métodos, que son los dos últimos métodos de clase apoyo, se encargan uno de generar el número binario y otro de sacar la suma modular del vector completo. Con este método de sacar de binario un número que recibe como parámetro un número entero, que es el número que nosotros sacamos de esta suma modular, se recibe el valor, se le da un valor a binario, que es con el cual vamos a operar, y también se recibe creamos dos variables, que es la del binario y el cuerpo del binario. ¿Okay? Que básicamente en este método lo que hacemos es sacarle el módulo al número, dividir ese valor del decimal entre 2 y posteriormente obtener el binario como un string, de manera de poder trabajar mucho más fácil con él, debido a que, como es un número compuesto por 1 y 0, por lo general suele tener conflictos con formatos de Java. Y por último, la suma modular, que tiene una variable llamada suma, que recorre todo el arreglo que se creó anteriormente y se le va sumando todos los elementos, y por último se devuelve el módulo, es decir, el valor absoluto de la suma. En la clase ventana, que es otra clase auxiliar, se crean todos los componentes de la interfaz gráfica. Aquí importamos todo lo necesario para nosotros crear cada elemento de la interfaz gráfica, y aquí inicializamos todos los elementos de esta interfaz. Tenemos el JPanel, que es
la base de todo, un campo de texto, que es el campo de texto que se mostró al principio, que es donde uno escribe el número, los labels, que son las diferentes partes de texto que se van mostrando, los resultados. Tenemos dos botones, el botón de generar y el botón de nuevo, y por último una variable de tipo apoyo, es decir, el tipo de método apoyo, donde se crea un que se llama array. En la clase constructor de este método, en el método constructor de esta clase, creamos y seteamos todas las configuraciones iniciales de nuestra ventana, como el tamaño, donde está localizada y todas sus diferentes inicios, es decir, toda su configuración inicial. En el siguiente tenemos el método inicial de componentes, que es el que se encarga de tomar todos estos métodos que están aquí mencionados, que son los de labels, los de textbox, y los dos botones, y agregarlos en JPanel para que estos sean mostrados en pantalla. A continuación se ve toda la configuración de los labels, cómo fueron posicionados, cuál es el color que se les dio, se le añadieron al JPanel, por supuesto, al igual que aquí en el textbox. Posteriormente nos conseguimos con el botón generar, que es el encargado de agregar todos estos todo ese botón de generar todos esos resultados por medio de un action listener, es decir, por medio de eventos, es decir, el evento click en este caso, donde básicamente obtenemos el valor que se le da al text, que da el usuario por medio del campo de texto. Comprobamos si es un número, si es un entero. De ser así, continúa, es decir, si es verdadero, continúa, y transformamos ese valor a un número. Hacemos una instancia del objeto apoyo y le pasamos el número, es decir, porque en ese número se ingresa el tamaño que se quiere del vector. Generamos un arreglo de números enteros con esa cantidad de espacios libres para generar el arreglo. Generamos el arreglo, le pasamos por parámetro el arreglo, y por último llamamos al método de mostrar resultados, que le pasamos el objeto apoyo, que lo utilizaremos durante el transcurso de ese método, y la clase y el arreglo que se creó. Posteriormente también aprovechamos para desactivar el botón de generar y el campo de texto también, y activar el botón de nuevo. El método showResult, que es uno de los más largos, básicamente mostramos, gracias a una estructura que nos permite el JLabel, que es de crear HTML dentro de los JLabel, dentro de ellos. Aprovechamos eso para hacer una estructura mucho más bonita y mucho más amena. Aquí dentro de showResult básicamente hacemos uso de los diferentes métodos que ya hablamos en la clase apoyo. Se copian los arreglos necesarios, o sea, se copia el arreglo para poder hacer versiones diferentes de ese arreglo, debido a que Java, cuando tú igualas una variable a otra variable, por ejemplo, bueno, en este caso con los arreglos, en realidad no estás copiando el arreglo, sino que estás copiando una referencia en memoria de ese arreglo, y por ende, si tú modificas ese arreglo donde igualaste el primer arreglo origen, los dos arreglos se van a modificar y van a hacer exactamente lo mismo, y no queremos eso porque quiero mostrar tanto el vector original como el vector ordenado. ¿Ok? Posteriormente también hacemos uso de los métodos para sacar los pares, los impares, los primos, los positivos, los negativos, para sacar el número romano y para sacar el número binario en base a la suma total. La suma total también la sacamos por acá arriba también, y a todos estos métodos se le pasó el arreglo. Posteriormente, gracias a diferentes ciclos, se armó un string de tal manera que se mostrara de forma bonita o entendible el contenido que se quería dar. También hicimos validaciones con respecto a que si no hay números pares dentro del vector o el arreglo, diga que no existen números pares. Lo mismo pasa con números impares, lo mismo pasa con números primos, al igual que lo mismo pasa con números positivos y números negativos. Es decir, si no hay, en este caso, si no hay números
positivos, va a mostrar este texto, es decir, va a saltarse ese if y va a mostrar que no existen números positivos. Por último, armamos los dos últimos pedazos del vector del programa, que es sacar el número romano y el binario, que no necesitan estar dentro de un for, sino que simplemente armamos el string. Hacemos visible todo este contenido que hemos creado gracias al método setVisible de los diferentes labels que hemos inicializado. También mostramos un texto que es el de resultados en un color negro y cambiamos y colocamos ese texto en todos los diferentes labels que se mencionaron anteriormente. Muchísimas gracias, esto es todo, espero sea de su agrado. Buenas noches.